día de hoy vamos a hablar de una película que honestamente no creo que debería de existir como lo hace. Una de esas rarezas de los años 90 que parece que alguien hizo en medio de un experimento raro o de plano bajo sustancias muy cabronas andando bien yonki. Una mezcla de animación con acción real, con erotismo, crimen, fantasía, pero que en lugar de sentirse mágica se siente sucia, incómoda, como si estuvieras viendo algo que no deberías de ver. Estamos hablando de Mundo Cool, dirigida por el señor Ralph Bakshi, un tipo que pues nunca jugó limpio dentro del cine. Mientras otros hacían caricaturas para niños, este cabrón ya estaba metiendo sexo, violencia y temas adultos en animación desde hace años, con cosas como Fritz el gato, no sé si lo recuerden. Y con Mundo Cool, pues básicamente llevó esa idea al límite. La historia arranca en 1945 en el mundo real. Ahí conocemos a Frank Harris, interpretado por Brad Pitt. Sí, Brad Pitt, pero en una etapa donde todavía no era el monstruo de Hollywood que conocemos el día de hoy, sino un actor joven tratando de agarrar papeles para darse a conocer. Frank regresa de la guerra, pero no hay gloria, no hay celebración. Lo que hay es un accidente brutal donde su madre muere frente a él. Y ese momento no solo lo marca, lo rompe por completo, porque justo después de eso pasa algo que la película nunca te explica del todo, pero tampoco necesita explicarte. Frank es jalado a otra dimensión, un lugar llamado Mundo Cool o Cool World, como todos lo conocen. Y aquí es donde todo empieza a sentirse mal, porque Mundo Cool no es un mundo animado bonito, no es caricatura de sábado por la mañana, es un lugar donde los personajes, los llamados doodles, son exageraciones de los impulsos humanos, son sexuales, son violentos, son caóticos, destructivos, como si alguien hubiera agarrado la mente humana y la hubiera dibujado sin censura. Frank queda atrapado ahí durante muchos años y con el tiempo se convierte en una especie de policía, un guardián que se encarga de mantener el orden entre ese mundo y el real, porque sí, hay reglas, y cuando hay reglas en una película así es porque romperlas va a salir de la chingada. Después de la historia se mueve a otro personaje, Jack Gibbs, interpretado por Gabriel Byrne, creo, un dibujante que está en prisión y que para no volverse loco empieza a crear un cómic. Ese cómic se llama Mundo Cool y aquí es donde la película empieza a jugar contigo, porque lo que Jack cree que está inventando en realidad ya existe. O sea, el tipo no está creando nada, está conectando con ese mundo mentalmente. Dentro de ese mundo hay alguien que lo obsesiona, Holly Wood, interpretada por Kim Basinger, y aquí no hay forma bonita de decirlo. Holly es deseo puro, está diseñada para provocar, para seducir, para manipular, es prácticamente una fantasía sexual caminando, y eso no es casualidad. De hecho, todo el diseño del personaje fue pensado así, lo cual en su momento generó bastante ruido, porque pues no era normal ver una caricatura con ese nivel de carga sexual tan directa. Pero lo más cabrón no es cómo se ve, es lo que quiere. Holly no quiere quedarse en Mundo Cool, quiere cruzar, quiere ser real, y aquí entra la regla que sostiene toda la película. Un doodle no puede tener relaciones con un ser humano, porque se supone que si eso pasa, las barreras entre los mundos se rompen, y cuando eso se rompe, pues ya no hay control. Cuando Jack sale de prisión,
ocurre algo que parece sacado de un mal viaje, ¿saben? Es absorbido dentro de Mundo Cool, literalmente entra a su propio cómic y ahí conoce a Holly, y desde ese momento sabes que todo va a terminar muy mal, porque esto no es amor, nunca lo es deseo, es obsesión, es más que nada manipulación. Holly no se enamora de Jack, lo utiliza porque sabe que él es su única forma de cruzar al otro lado, y Jack pues cae porque al final del día la película está diciendo algo bastante incómodo, que el deseo puede ser más fuerte que la lógica, más fuerte que las reglas, más fuerte que las consecuencias. Cuando finalmente tienen relaciones, la regla se fue a la chingada y todo se desata. Holly cruza al mundo real, pero no como una simple humana, se convierte más bien en algo más, algo inestable, algo que ya no pertenece a ningún lado. Aquí es donde Frank Harris vuelve a entrar fuerte en la historia, y pues bueno, él es el que lleva años evitando exactamente esto, sabe lo que pasa cuando se rompen las reglas, y ahora pues tiene que arreglar un desastre que ya está fuera totalmente de control. Mientras tanto, Holly en el mundo real se vuelve aún más peligrosa, porque pues ya no tiene límites. Manipula a los humanos, los usa, los seduce y lo hace con una naturalidad que incomoda, porque pues no entiende la moral ni le importa, y eso pues la vuelve más perturbadora que cualquier villano tradicional. La película empieza a desmoronarse poco a poco, literalmente. Mundo Cool y la realidad comienzan a mezclarse, la animación invade todo, las formas se distorsionan, ya no hay reglas claras, todo se convierte en una especie de pesadilla visual, y ese caos no es accidente, porque detrás de cámaras la película también era un desastre. Ralph Bakshi quería hacer algo mucho más oscuro, más sexual, más enfermizo, pero el estudio Paramount Pictures intentó volverlo más comercial, y el resultado pues es este híbrido raro, una película que se siente partida, como si dos versiones estuvieran peleando dentro de la misma historia. El clímax es puro caos. Frank enfrentando a Holly, Jack pues atrapado en medio de sus propias decisiones, los mundos colapsando, y al final pues no hay una victoria limpia, solo una contención, como si el daño ya estuviera hecho, y lo único que queda pues es evitar que empeore, y es que al final Mundo Cool no es una historia de fantasía, es una historia sobre deseo, sobre lo que pasa cuando algo que debería quedarse en la imaginación cruza la línea, porque hay fantasías que funcionan precisamente porque no son reales, y cuando se vuelven reales se deforman, se vuelven peligrosas. La película se filmó por ahí de 1990 y 1991 con un presupuesto bastante alto para algo tan experimental, alrededor de $28 millones, creo, y aún así cuando se estrenó en 1992 no fue un éxito. La crítica la destrozó, la gente no la entendió, pero con el tiempo empezó a encontrar su lugar, se convirtió en una película de culto, de esas que no son para todos, pero que los que conectan con ella no la sueltan, y quizás eso es lo más interesante de todo, que Mundo Cool no intenta agradarte, no intenta ser perfecta, es caótica, es incómodamente sexual y hasta medio enferma, pero justo por eso se siente muy honesta, y la pregunta que deja al final es incómoda. ¿Qué pasaría si todo lo que deseas se volviera realidad? ¿Realmente lo querrías?
Yo soy Gardere Cabrera y esto fue Lo Obscuro del Cine. Te agradezco mucho por haber llegado hasta este punto del video, y te espero en una emisión más que espero sea de tu agrado. Hasta luego, querido espectador.